Yo ingresé a la universidad viniendo del liceo, que era también de la universidad, y venía de quinto de primaria, de la Julio César García, que hacía parte del liceo. O sea, yo prácticamente desde cuarto de primaria, desde quinto de primaria, siempre estuve en la universidad. Por eso cuando escribí la tesis, esto es marginal, hice una tesis sobre procedimiento laboral y la dediqué, simplemente decía, para la universidad. Carlos Gaviria, que andaba haciendo chistes todo el día, me dijo, pero pone por lo menos para qué universidad. Y yo dije, no, esto era para la universidad, porque yo nunca me fui a la universidad. Entonces yo comencé carrera en el 63, venía del liceo y venía con un premio que me dieron como mejor bachiller de mi generación, que me autorizaba, que era el premio Fidel Cano, que me autorizaba para entrar sin examen de admisión a cualquier facultad de la universidad, sin examen de admisión y sin pagar derechos de matrícula. Entonces yo lo que hice, yo en ese momento estaba empezando a tratar de escribir literatura, y lo que hice fue buscar una carrera donde yo viera que había materias de humanidades, y la que más me atrajo fue el derecho, pero yo no tenía ni diablo de idea de que yo quisiera ser abogado, ni significaba que era ser abogado. Yo llegué al derecho, digamos, a la facultad a través de ese mecanismo. ¿Cuántos años tenías? Tenía en ese momento, yo nací en el 44 y eso fue en el 63. Entonces entré a esa edad y encontré en la universidad un ambiente intelectual de esa generación mía muy, muy activa. ¿Cómo era la vida intelectual? No, porque mira, yo creo que fue un poco una coincidencia, porque teníamos desde amigos muy políticos, como Luis Fernando Montaño, como Marino Estrada. Luis Fernando Montaño era de izquierda, Marino Estrada era de la Juventud de Liberales, Jorge Posada Lalinde era también de izquierda, estaba Elkin Restrepo y Ramiro Rengifo, que venían del Marco Fidel y que tenían también intereses intelectuales. Entonces nosotros nos reuníamos todos los lunes, hablábamos de lo que traían los suplementos literarios, creamos un periódico que llamaba U235. Yo no recuerdo si era la fórmula de la dinamita o yo no sé qué cosa, era la fórmula de algo, creo que llamaba U235. Después creamos una revista literaria, creé yo con Elkin Restrepo una revista literaria. Entonces nosotros vivimos, digamos, esos primeros 2 años en un ambiente intelectual muy rico, que luego, porque nos tocaron esos años 60, con con todo lo maravilloso que tuvieron esos años en cuanto a años muy ilusorios, donde creíamos, primero, que el mundo se podía cambiar, segundo, creíamos que lo íbamos a cambiar nosotros, y tercero, que sabíamos cómo lo queríamos cambiar, porque todo eso estaba alimentado por el sueño de la Revolución Cubana. Nosotros sufríamos con la entrada de Camilo al ELN, conocíamos, porque habían sido dirigentes universitarios, todos los fundadores del ELN, todos venían de la UIS, de la Universidad de Bucaramanga. Entonces nos tocaron esos años 60 ya, era el año, nosotros entramos 63, de tipo 65, 66, ya se empezó a fracturar, todos éramos más sartrianos que partidarios de Camus, porque nos parecía, con esa tesis de Sartre, que denunciar los errores de la URSS era hacerle el juego a la derecha, y callamos durante mucho tiempo, o sea, nunca escribimos contra eso, y ahora los años probaron que el que tenía razón era Camus, o sea, que la inhumanidad y la injusticia se tiene que denunciar cuando aparezca y cualquiera sea el responsable. Entonces era un ambiente intelectual muy rico que extrañamente se producía en un ambiente académico absolutamente fosilizado, porque salvo algunos profesores jóvenes que estaban entrando, como Carlos Gaviria, o uno no tan joven como Jaime Zanin Greifenstein, que venía de la Medellín, y profesores tampoco muy jóvenes, pero que sí tenían una cultura jurídica muy amplia, como Jairo Duque Pérez, que nos enseñaba obligaciones en civil y derecho administrativo general o colombiano.
Salvo eso, había una generación ya muy vieja, de profesores que tenían posiciones muy prestantes dentro de la vida de la sociedad colombiana o de Medellín. Diego Tobón Arbeláez era vicepresidente del Banco Comercial Antioqueño, Julián Cadavid Estrada, Estrada creo, yo no recuerdo el segundo apellido, venía de ser magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema. Había otro que había sido no sé qué funcionario de Hacienda, pero eran abogados, demasiado abogados, en una facultad que era absolutamente, ¿qué te digo? Porque la comunidad jurídica siempre ha sido para mí una comunidad conservadora, porque claro, nosotros nos criamos o crecemos estudiando normas, y estudiar normas es siempre estudiar un poco más el pasado que el futuro. Entonces, ese ambiente estaba muy fosilizado, y con decirte que nosotros fuimos la primera generación de estudiantes que fue a estudiar sin corbata, porque hasta el año 60 o 61 todos, estudiantes y profesores, iban de saco y corbata. Lo hicieron espontáneamente. Espontáneamente. Y las mujeres que nos tocaron, que eran 6 compañeras únicamente, mujeres, iban todos los días de bata y de tacones y de medias veladas. O sea, eso les da más o menos la idea del clima espiritual y intelectual y social en que con nosotros comenzamos carrera. Pero claro, eran los años 60 y los años 60 barrieron con todo en la música, en la costumbre, la píldora, los Beatles, a correr Beethoven, toda la Guerra Fría, esa polémica de Sartre y Camus, que para nosotros fue una polémica, digamos, central. Nosotros íbamos a la librería Aguirre todos los meses a comprarle Tan Modern, la revista de Sartre, porque los ensayos de él nos parecían luminosos. Se estudiaban por textos muy rígidos. Los profesores, algunos tenían notas. Por ejemplo, Diego Tobón Arbeláez tenía un libro sobre derecho administrativo, y lo que hacía era leer el libro. Y había un profesor de Hacienda que recuerdo una vez íbamos a entrar en clase de Hacienda Pública y había un compañero tomando tinto, y se acercó otro y le dijo: no tomes tinto que te desvelas, porque uno iba a esa clase prácticamente era a dormirse. No, nada, porque a nosotros nos interesaba poco el derecho. La verdad, admirábamos a Carlos Gaviria, a Jairo Duque, a Jaime Sanín Greifenstein, porque eran profesores, digamos. Después llegaron otros que eran muy abogados, pero más modernos, como Horacio Montoya, un profesor de títulos valores, que era funcionario del Banco de Bogotá, pero que era joven, Enrique Gaviria. O sea, ya se estaba dando un cierto relevo generacional, pero los más viejos que seguían marcando, digamos, el clima, era un clima muy adocenado, muy serio, y nosotros lo comenzamos, digamos, a romper. O sea, el ambiente intelectual que nosotros encontramos y en el que vivió la generación mía, que fue una generación de verdad, yo creo que excepcional. Tuvimos comenzando incluso hasta suicidas, porque Jorge Posada se suicidó en medio de crisis. Luis Fernando Montaño terminó, no sé si un tiempo en la guerrilla. O sea, era realmente una generación muy intensa, y era una pura coincidencia, porque en los grupos que venían, que estaban un año antes de nosotros y aún un poco atrás, no había tanto interés intelectual. Es decir, una materia como el derecho laboral. Había un profesor que lo llamábamos el filósofo de la huevonada, porque todo lo que decía era de ese estilo. Decía: vea, este código se creó de tal o cual manera, y en el Frente Nacional, el frente era frente porque era así y amplio, era un frente nacional. Bueno, era un nivel de enseñanza realmente pobre, muy pobre, porque era un estudio de normas. Y eso fue lo que esa gente que estaba llegando, como Jaime Sanín, y en especial Carlos, que es un tipo definitivo en la historia de la facultad, porque Carlos sí parte
Yo ya desconozco qué está pasando ahora en la facultad, pero desde que yo soy consciente, o sea, del año 63 hasta el año 2005 en que me retiro, la figura más importante que conocí en la facultad fue la de Carlos Gaviria. ¿Por qué? Porque Carlos se planteó en ese ambiente. Vino la Fundación Ford a Colombia, vino la Fundación Ford y la Fundación Ford tenía esas ideas que tienen los gringos, que son como las que se le ocurren a Biden y al pobre presidente anterior a Obama, que son ideas llenas de buenas intenciones, pero que no conocen esto. Entonces les ocurrió que cambiar la comunidad académica en derecho podía ser el principio de reformas en el país. Y esa idea nos pareció a todos muy tentadora y a pesar del origen de los fondos, porque en medio de ese ambiente político, recibir unos fondos de la FOR para crear una asociación para la reforma de la enseñanza del derecho, que llamaba ARED, Asociación para la Reforma de la Enseñanza del Derecho. A esa asociación pertenecían 6 universidades y creo que una de ellas, la Nacional, la reventó la presión de los estudiantes porque con la Fundación Ford nada. Nosotros nos mantuvimos, o se mantuvo la facultad a través de Carlos. Entonces, Carlos Gaviria llega a la decanatura, empieza a introducir esos cambios y con esos cambios se empieza a ¿qué? Primero que era necesario empezar a vincular profesores de tiempo completo, que era necesario dar el paso de una docencia absolutamente pasiva, de lectura de unos textos y de unos códigos, a una docencia activa, donde hubiera más participación, digamos, en la creación del conocimiento, una cátedra activa, con materiales que se fueran creando para la clase directamente, no simplemente un libro, sino como materiales. Había que crear el consultorio jurídico, había que crear un centro de investigaciones. O sea, todas esas ideas estaban en ARED, porque para ponerles un caso que era ridículo, el consultorio jurídico, antes del consultorio jurídico había una materia que llamaba así como práctica jurídica. Y la práctica jurídica era que un profesor llegaba ya con un expediente y leía. Entonces le leía a uno que era un poder. Y nunca se me olvidará la clase de ese profesor, porque Ramiro Rengifo se hacía en la primera fila, se llevaba un libro de teatro y era el profesor allá y Ramiro como muy concentrado aquí, levantaba la cabeza y lo que estaba era leyendo teatro y todos atrás riéndonos. Era una cosa ridícula. O sea, que te leyeran una sentencia de un juicio de sucesión. Eso para uno era el profesor de procedimiento de un tipo que era rector de la Medellín, Juan Peláez, que lo llamaba Juan Papeles, porque el tipo siempre hablaba de los papelitos. Mora, ¿cómo se prueba la existencia de la República? Con el acta de la independencia. Mira, yo diría lo siguiente, a mí no fue inicialmente el cine. Yo en tercer año de bachillerato tuve la fortuna de encontrar en el liceo de la universidad un par de profesores. Uno era poeta y se había formado en Francia, venía de Francia, te estoy hablando del año 58, 59, y el otro era Elejalde, creo que llamaba Hernando Elejalde, le llamábamos el loco Elejalde, un hombre muy culto, que lloraba cuando le leía unos ciertos poemas, lloraba. Entonces a mí me conmovió y desde tercero empecé a leer mucha literatura. Mi sueño era yo realmente lo que quería era ser escritor. Y a comienzos de carrera con Elkin Restrepo, que terminó Derecho pero nunca lo ejerció, empezamos a mandar, yo llegué a escribir cuentos y a enviar a concursos de cuentos. Y yo me formé, yo llegué al cine, yo era un gran espectador de cine porque yo iba a los cines de barrios todos los domingos, al Manrique, al Rialto, al Cuba, al Olimpia, al Ayacucho. Yo todos los domingos iba a cine, pero claro, era una mirada casi de adolescente. Cuando me comencé a interesar ya en serio en la literatura, a finales de bachillerato y comenzando carrera, los suplementos literarios aquí
Todavía guardo algunos ejemplares. En los años 60, los suplementos literarios eran un asombro. O sea, tú encontrabas en el suplemento del Tiempo o del Espectador, encontrabas en los nuevos poemas de Eduardo Cotelamus, un poema de Jorge Gaitán, el nuevo poema de Eduardo Carranza, un cuento de Manuel Mejía Vallejo, un cuento de Óscar Echeverry. Y yo compraba los suplementos, los periódicos por los suplementos, para buscar literatura, pero empecé a encontrar que en esos suplementos había unos comentarios sobre cine que me asombraban, porque hablaban de una película como se puede hablar de un libro. Entonces, para mí, leer sobre cine en los suplementos fue como una luz. En todo lo que hice en ese momento no se estrenaba como ahora nacionalmente. Ahora ya no es ni nacionalmente, es internacionalmente. Para evitar la piratería, estrenan casi a nivel mundial. Pero en esa época en Colombia no se estrenaba nacionalmente. Se estrenaba en Bogotá y según el éxito del estreno, veían a qué ciudades las enviaban o no las enviaban. Entonces yo empecé a guardar esos artículos donde criticaban una película y cuando veía la película en Medellín, yo leía esos artículos. Así fui entrando al cine y cuando comencé carrera me encontré con Ramiro, que era muy cinéfilo, y con Rengifo, y comenzamos a ir a funciones del Cineclub de Medellín, que eran 2 funciones al mes en el Teatro Colombia. Yo recuerdo nosotros más pobres que unas ratas, salíamos a las 11 de la noche de cine a buscar buses, pero seguíamos hablando de la película. Ramiro fue un compañero de camino de muy largo recorrido, porque él se interesó también en el cine y en el teatro. Entonces recuerdo que de una manera, desde luego, irresponsable, por lo poco que sabíamos, dábamos conferencias sobre cine. Entonces, sí, pues figúrate. Uno apenas comenzando y sin embargo, no, todos eran muy atrevidos y todos con Ramiro empezamos y ya me nombraron en el Cineclub de Medellín secretario. Y como secretario tuve acceso a toda la biblioteca que esa que estoy vendiendo fue la herencia que me quedó, porque todos esos números viejos yo apenas recién estaba nacido, porque ahí hay números del año 52, de Cahiers de Cinema y esas revistas europeas. Entonces, ya de secretario, comencé a escribir en el Boletín y en el año 66, Elkin Restrepo, que es mi otro compañero, hermano así de vida, hombro con Ramiro Rengifo. Éramos esos 3. En ese momento era como la gente con la que uno se nutría, con Ramiro en cine y con Elkin Restrepo en poesía. Entonces, ya de secretario empecé a escribir y en el año 66 a Elkin Restrepo le publicaron unos poemas en El Colombiano y empezó a publicar su poesía en El Colombiano y una vez me dijo Jorge Montoya Toro, que dirigía el suplemento del Colombiano, está buscando a alguien que escriba de cine. Yo le dije que vos escribías y comencé a escribir de cine. Nunca se me olvida, en 1966 publiqué el primer artículo sobre fiebre. No conversaron, o sea, conversaron en el sentido más profundo que puede ser, Lina. Yo estoy convencido que sin cultura uno está ciego. No creo que nadie pueda entender nada de lo que le pasa sin cultura, porque es que la cultura es la que te da las luces. Y esa frase que le atribuyen a un médico español catalán, de que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, eso se lo aplico yo a cualquier carrera. Es que si tú no puedes entender, a ti te deja tu pareja, a ti te traiciona un hijo, a ti te traiciona un amigo, tienes un fracaso profesional. Si no tienes la cultura suficiente para entender qué estás viviendo, estás perdido. O sea, para mí la cultura es todo. O sea, sin la fortuna de haber pasado leyendo, estudiando, pensando, oyendo a gente inteligente, mi vida no sería lo que es, ni hubiera sido lo que es. Y ahora, con las complejidades de lo que está ocurriendo, yo digo, y hablo a veces con los muchachos, cuando salen a las manifestaciones que yo me muestro tan escéptico, cuando me dicen, hombre, es que a nosotros nos ha tratado mal la vida, y dije, a ustedes nosotros les debemos, y a nosotros, ¿quién nos debe? Es decir, yo me crié y me sacaban los dientes en la Cruz Roja. A mí
Cuando me enfermaba me tenía que ir al Policlínico de Barranquilla. Entrar a una universidad era un milagro. O sea, no me digan, a todos nos quedaron debiendo. Ustedes no se pueden victimizar porque lo que está sucediendo es una transformación social que si ustedes no la entienden y no la estudian, están perdidos. A mí me había ofrecido el Banco de Bogotá, a través del profesor de Instrumento Público, que me fuera a trabajar en el banco. Cosa que en medio de la perplejidad que a uno lo va cogiendo cuando termina una carrera, que no sabe muy bien. Claro que en esa época el ambiente era completamente distinto. En ese momento nosotros terminamos carrera, no sé si 40 y tantos o algo, y todos teníamos trabajo. O sea, el que tenía el trabajo más miserable se tenía que ir de juez a 2 horas de Medellín, a 2 o 3 horas de Medellín, pero todo el mundo salía con trabajo. Entonces a mí me apareció la opción de irme a trabajar al Banco de Bogotá. Y a los 2 o 3 días me llamó Carlos Gaviria a decirme que por qué no me quedaba de una vez a partir del 68 como profesor de tiempo completo. Yo no lo tenía claro. Y él me dijo, porque el área de derecho laboral era un área inexistente. Entonces Carlos me dijo, ¿por qué no te pones a estudiar derecho laboral? Y yo te doy un semestre para que te pongas a estudiar derecho laboral. Y empiezas a enseñar en un semestre. O sea, enseñar derecho laboral era leer los artículos del código. Entonces el artículo primero, el objeto de este código es regular la relación entre los criterios de equidad y justicia. Entonces el tipo explicaba qué era eso. ¿Y el profe Gaviria enseñaba qué? Él enseñaba penal, que derecho penal general, y enseñaba introducción al estudio del derecho. Cuando nosotros empezamos carrera, empezamos como 60, y el curso de introducción lo dividieron entre 2 profesores. Ignacio Peláez, que era un tipo muy buena persona, profesor de la Bolivariana, pero también un hombre de enseñanza muy tradicional, y Carlos Gaviria. Yo quedé con el grupo de Ignacio Peláez. Entonces, a Carlos solo fue profesor mío en segundo de carrera, cuando vi con él el curso de penal general. Y Carlos era, obviamente, tenía un nivel intelectual por su formación cultural, pues superior, y para nosotros fue una especie de imán, porque todo el interés intelectual que nosotros teníamos aparecía muy bien orientado por la capacidad que tenía Gaviria. Entonces, cuando Gaviria llegó a la decanatura, para nosotros fue como un triunfo generacional, porque veíamos ahí una posibilidad de renovación de una facultad que en ese momento, con esa especie de rebeldía que tiene uno cuando es joven, porque en realidad ser joven es creer que las cosas, mejor dicho, uno tiende a pensar que las cosas se pueden cambiar y que se cambian rápido. Solo los años lo desencantan a uno, de que el mundo es mundo y todo va a un ritmo mucho menor de lo que un joven cree. No, Carlos empezó a despertar reticencias en el sector más conservador. Desde luego, primero era muy joven y en esa época se llegaba a esas dignidades gracias a unas trayectorias muy largas. Nosotros decíamos en una frase que era un ripio, pero que la repetíamos, allá se llegaba, era por servicios prestados, no a prestar servicios, porque necesitaba una carrera que lo respaldara. Todo lo de Carlos fue una gran renovación. Porque nosotros, que yo lo vine a conocer y a volverme además muy amigo de Carlos con los años, Elkin Restrepo, Ramiro, o sea, Jorge Posada, todos los que teníamos, digamos, una orientación intelectual mayor, que estaba más allá del derecho, encontramos en Gaviria un gran interlocutor y un gran orientador. Entonces discutíamos mucha lectura, discutíamos mucho, por ejemplo, de Borges, que a Gaviria le gustaba mucho en ese momento. Hablábamos mucho, digamos, de literatura, de Faulkner, hablábamos de mucha cosa. Carlos era una ruptura frente al profesor tradicional. Ahora, yo no recuerdo cómo llegó Carlos de profesor. Carlos había sido juez en un pueblo, ese es el recuerdo que tengo, y luego no sé si había hecho algún curso adicional. Yo creo que no, pero tenía una formación cultural muy, muy fuerte, y entonces para nosotros fue como un punto de apoyo en ese ambiente que fue muy activo. Jaime Sanín Grefestad también, porque Jaime Sanín Grefestad era un hombre que lo hacía uno
tenía un lenguaje muy intelectual que rompía con la tradición, al punto de que Lázaro Mejía, que era un hombre de mucho humor, Lázaro Mejía, un compañero de carrera brillantísimo, al que la vida desafortunadamente lo maltrató, porque Lázaro estaba para muchas cosas, y quien está para cosas muy altas, si se equivoca una vez, se va por el precipicio. Entonces Jaime tenía un lenguaje tan intelectual que el grupo se quejó con el decano de que no se entendía nada. Y entonces Jaime Sanín Grefista fue y dijo, hombre, a ver, ¿qué es lo que no entienden? A ver usted, Lázaro, ¿qué es lo que usted no entiende? Y doctor Sanín, vea, yo lo único que entiendo aquí es cuando usted dice Mejía Lázaro. De ahí en adelante no vuelvo a entender nada. Estás hablando del momento en el que sos estudiante y el profesor Carlos era profesor tuyo, Carlos Gaviria. Sí, Carlos, pero ya en penal. En cambio, Jaime Sanín fue antes porque fue en Teoría General del Estado. Pero era un lenguaje ya muy moderno y distinto del tradicional. Creo que maltraté a mucho profesor mayor de edad, porque creo que no los saqué en debida forma. Me parece que yo en ese momento, es que 26 años para tener unos poderes muy poca edad, y uno piensa que uno es capaz de hacer las cosas en 2 o 3 años, y entonces había una serie de profesores que tenían mucho prestigio social, pero que nada de lo que queríamos hacer nosotros de futuro le funcionaba. Entonces fui haciendo a través de un mecanismo de evaluaciones que ellos mismos se dieran cuenta, creé un mecanismo de evaluación de profesores, y ellos se dieran cuenta que la gente, es decir, que no tenían, se inventó una evaluación, ya no me acuerdo quién se la inventó, si nos la pasó a la Facultad de Educación o quién, pero inventamos una evaluación y claro, profesores que iban a leer allá un texto. Eran debates más políticos y a nivel de las asambleas de estudiantes. Porque, claro, toda esa influencia, cuando el ELN se forma, es decir, la incidencia que tuvo en el ambiente universitario fue muy fuerte. Entonces las asambleas eran, te digo, en ese momento la facultad estaba en Girardot, entre Pichincha y Ayacucho, y las asambleas se hacían arriba. Y te digo, eran muy violentas, pero ya ahí sí, con la gente dividida, entre gente que era partidaria del imperialismo, lo llamábamos, y la gente que era, digamos, de izquierda, y éramos más defensores de lo que nosotros creíamos en ese momento que era el futuro, que era la URSS. ¿Y el derecho que era? No, el derecho muy secundario, o sea, el derecho casi que jugaba poco. Ahí todas las teorías que hay de que si el derecho, Gaviria fue el que empezó, digamos, a mover esas ideas. Nadie discutía qué era el derecho, si el derecho era el de los jueces, si el derecho era el de la norma. Gaviria empezó a meter la pirámide jurídica y Jaime Sanín Grefesta también. O sea, cuando él metió a Kelsen, digamos, y a Recasén Siches, todo ese otro de pensamiento, digamos, más rico intelectualmente, eso fue una novedad para en la facultad. Más con la idea, digamos, del concepto. Y fui mucho a la historia. O sea, ¿de dónde surgía el derecho laboral? O sea, cómo iba cambiando. Porque alguien debe hacer un trabajo y alguien lo va a remunerar porque sirve para los fines de su producción. Entonces, cómo esos servicios personales habían evolucionado desde la esclavitud romana hasta a la Edad Media y luego en el tiempo moderno en un arrendamiento de servicios. O sea, que el derecho laboral era una creación moderna prácticamente del siglo XX, en el que Alemania había participado intensamente y trataba de encuadrar eso para que todas las instituciones y todas las figuras del derecho laboral tuvieran como ese contexto. ¿Por qué las organizaciones sindicales? Porque el derecho laboral era un derecho entre desiguales, a diferencia del derecho civil, que era un derecho entre iguales. O sea, cómo el sentido de la intervención jurídica en el campo del derecho privado era completamente diferente de esa intervención en el campo del derecho laboral. Entonces traté más de eso y de olvidarme un poco del código. Y traté de meter un poco, en ese momento la legislación más avanzada era la legislación mexicana, porque es decir, la influencia de la Cueva en México fue definitiva. O sea, de la Cueva es el tipo para la primera parte del siglo,
muy demasiado importante. Lo único que habría que criticarle a la cueva es que ha durado mucho. Y creo que todos los errores que hoy por hoy comete el movimiento sindical se inspiran en creer que es posible mantener hoy por hoy un régimen regulatorio laboral similar al que creó De la Cueva y los alemanes, que era un régimen de protección del trabajador individual. Y hoy por hoy lo que hay que proteger es el trabajo. Mira, cogí el laboral, que era un área con muy poca doctrina, porque fuera de Mario de la Cueva, de los argentinos, que ya se me escapan los nombres, que nosotros habíamos tenido 3 cursos desastrosos, de individual, colectivo y procesal laboral. O sea, yo en ese momento lo que sabía es nada. Por eso yo le dije a Gaviria, yo laboral no sé. Y me dijo, porque yo supuestamente yo iba a ser penalista, porque como yo era un buen estudiante en el sentido tradicional de la palabra, Luis Eduardo Mesa Velázquez, que era el profesor de penal, me quería mucho y creía que yo iba a ser penalista. Entonces los amigos se burlaban de mí porque me decían que la clase de Mesa era decir, a ver, Mora, dime qué pienso yo de esta materia. porque ¿Te gustaba el penal? no, sí, a mí me gustaba el penal porque yo creo que es un poco como la idea tradicional que uno va teniendo, que el derecho es para defender los intereses de personas y los más afectados son los delincuentes. Y era muy bonita esa teoría, digamos, de la tipicidad. A mí me llamaba la atención la precisión de eso, que tuvieran que ser unas conductas que reunieran unos requisitos que le encuadraran, que ajustaran plenamente en una prescripción normativa. A mí esa cosa me parecía bonita, pero era que yo tenía un interés más intelectual que práctico. Entonces, cuando terminé Gaviria me dijo, no, penal no, ¿por qué no te pones a estudiar laboral? Entonces empecé, conseguí libros, en la biblioteca había libros, pero no muchos, los empezamos a pedir y me dediqué un semestre, porque en esa época yo no me había graduado todavía, porque uno en esa época había que terminar la última materia para poder iniciar la presentación de 5 grupos de preparatorios. Mientras uno no terminara la última materia, no podía presentar un solo examen preparatorio. Entonces nadie terminaba graduado. Uno tenía que terminar y dedicar un termo adicional. Entonces Gaviria, la oferta que me hizo es, te dedícate a laboral, te doy 6 meses, te gradúas, porque al momento de empezar a enseñar debes estar graduado. Y ahí fue cuando hice la tesis de procesal laboral, que me gustó mucho en ese momento y me sigue pareciendo una materia muy sugestiva. Y también derecho, digamos, mucho individual, y en especial me aficioné con el colectivo, porque vi ahí que entroncaba mucho lo jurídico con lo social, porque ya... ¿Cómo? El penal también. Para defender. Sí, sí, Claro. o sea, que la idea de que vas a defender a alguien, pero me interesaba mucho, Lina, era cómo se creaban esas normas, o sea, cómo eran unos grupos sociales con capacidad de crear normas que eran similares desde el punto de vista lógico con la ley, pero que eran de aplicación restringida, particular. Entonces, pues me puse a estudiar 6 meses y a los 6 meses comencé a enseñar laboral lo que había aprendido, porque hubo un hecho que es definitivo en la evolución de la conflictividad, digamos, estudiantil, y es el paso de las unidades académicas regadas. Nosotros estábamos en Girardot, entre Pichincha y Ayacucho. Al lado, sobre Pichincha, estaba la Facultad de Economía. Medicina estaba donde sigue estando. Odontología estaba a la vuelta de medicina. Entonces, cuando nos fuimos a la ciudad universitaria, quizá en el año 69, por vez primera, entonces estábamos todos juntos. A mí me tocó, digamos, estrenar la ciudad universitaria con muchas incomodidades, no había teléfono, eso estaba medio construir todavía. Estaba, digamos, estaba el edificio, pero no estaban los servicios. Y yo creo que eso es un momento histórico definitivo para la evolución que ha tenido, digamos, el conflicto estudiantil, con la huelga, las manifestaciones, toda esa cosa antes era muy parcial. Uno sabía, vea, está en huelga medicina, pero eso a nosotros no nos afectaba. Es decir, que estuviera en huelga medicina. Era muy difícil que los estudiantes siquiera se juntaran, porque estaban regadas todas las dependencias. Entonces, en ese momento, las huelgas eran
relativamente pocas, de pronto se extendían cuando había un hecho muy grave, y recuerdo, no sé si en el 65, 66, hubo una muy fuerte con Rodrigo Flores, el que es ahora rector de la Autónoma, era el tipo de mejor garganta y de mejor voz para mover las masas en esa época en la facultad. Rodrigo estaba quizá un año adelante de nosotros. Entonces Rodrigo fue un líder de ese movimiento, pero era en general escaso. Nada que ver con lo que pasa ahora ya en la ciudad universitaria. Comencé porque yo creo que en el 68 alcancé en el segundo semestre a enseñar ahí en Girardot, allá arriba de San Ignacio. Y creo que solo alcancé a dictar 2 cursos en ese primer semestre. Ya, esa fue una de las reformas que Carlos hizo, semestralizar. En ese primer año, Carlos semestralizó y empezó a vender la idea que necesitamos profesores de tiempo completo. Es que Carlos, como entró a ARED, esas eran las políticas de ARED, que necesitaban la semestralización, que se necesitaban profesores de tiempo completo, que se necesitaba un centro de investigaciones, que se necesitaba un consultorio jurídico, que se necesitaba elaborar materiales docentes y que las clases no fueran simplemente una repetición o una invitación a que los estudiantes memorizaran los textos. No, yo sé que la Fundación Ford convocó a universidades de todo el país. Entonces estaban 3 o 4 universidades de Bogotá, la Universidad del Cauca y estaba la Universidad de Antioquia. Y fueron los decanos los que en varias reuniones en las que participó Gaviria, muchas de las ideas que adoptó ARED en realidad eran ideas de Gaviria, porque Gaviria siempre tuvo era muy potente intelectualmente, entonces tenía una capacidad de seducción muy fuerte y no era fácil resistirse a su argumentación. Entonces muchos de los proyectos que quedaron incorporados en la asociación eran ideas de Gaviria, de ese estilo, o sea, que suponía una modernización absoluta, de sacar algunos cursos, de semestralizar otros, de darle como más dinamismo y que las clases no fueran como esa que uno llegaba allá que le leyeran o un texto, que le leyeran unos artículos. Entonces eso fue ya. Ahora, ¿qué pasó después? Que a Gaviria no lo reeligieron. No lo reeligieron porque había un sector que estaba descontento con él y se armó ahí sí una huelga general contra un rector que llamaba, creo que le empezó a Lucrecio o a William Rojas. Yo creo que ya estaba William Rojas. Fue una huelga esa sí general de la universidad, muy dura, porque como empiezan los conflictos en las universidades, uno no puede dejar allá que empiece un conflicto, por pequeño que sea, porque va escalando y de pronto termina en que saquen al profesor. De que saquen al profesor es que saquen al decano, y de que saquen al decano es que saquen al rector. O sea, esos conflictos estudiantiles no se pueden dejar escalar, porque llega el momento en que son como una bola de nieve, ya no sabes en qué va a terminar. Entonces, como a Carlos no lo reeligieron, nombraron a Luis Gabriel Botero y nombraron después a Humberto Botero, y ninguno de ellos los aceptamos, seguimos en huelga, nosotros renunciamos, los profesores que Carlos había entrado, más otros, renunciamos y nos fuimos de la facultad. Cuando llegó un decano que se llamaba Eduardo Uribe Botero, un rector, Eduardo Uribe Botero, con Eduardo Uribe entonces volvió la paz, los que habían sido nombrados como decanos renunciaron y él dijo, vamos a hacer otro proceso de nombrar otro decano. Y ahí fue cuando yo llegué a la decanatura en el año 70, en 1970. Yo creo que con Gaviria en otras facultades hubo también un relevo generacional importante. Es decir, en ingeniería, recuerdo, en odontología, con Raúl Mejía, en economía. En economía se formó uno de los grupos más brillantes que tuvo, era una facultad, donde el vicedecano era Luis Fernando Sea, que es el que movía eso. El centro de investigaciones eran Juan Camilo Ochoa, estaba Gaviria, el que fue ministro y alcalde, Juan Felipe Gaviria. Era un grupo de un talento, te digo, es decir, gente que le caía el país en la cabeza. Uno se sentaba a hablar con Juan Felipe o con Juan Camilo y te manejaban las cifras que quería. O sea, hubo en ese momento una renovación. A finales de los años 60
muy fuerte en todos los sentidos, pero en especial yo creo que empezó a darse un nivel diferente, intelectual diferente, que desbordaba un poco las mismas materias. Estos economistas eran gente muy culta y en la facultad también lo que propició Gaviria fue eso. Mira, yo caminé sobre las líneas que había, que eran muy recientes, porque eran líneas que se habían trazado a través del decano anterior de Carlos y de Ared hacía 2 años. O sea, lo que traté fue de estimular, apoyar, porque no se había podido crear el centro de investigaciones y lo creamos. Y el consultorio le empezamos a dar cuerpo, a vincular de medio tiempo un profesor, creo que en práctica, en el consultorio, un profesor de medio tiempo en el centro de investigaciones. Pero yo trabajé sobre esas rutas, o sea, yo en realidad no inventé nada y traté de vincular profesores de tiempo completo, y ARED tenía un programa para formación de docentes en el extranjero. Entonces yo, bajo mi decanatura, yo candidaticé a Carlos Gaviria a que se fuera a Harvard a estudiar, y a Ramiro Rengifo para que se fuera a Tucson a estudiar Derecho Comercial y básicamente títulos valores, si no me traiciona la memoria. Entonces yo seguí, pero ¿qué ocurrió? Que en el 71, o sea, cuando yo estaba apenas cumpliendo mi primer año, apareció el MOIR, que fue un movimiento. Cuando apareció, yo no he visto aparecer ningún movimiento político del MOIR hacia acá con la fuerza con que apareció el MOIR. Fue una cosa arrasadora. Y tenía un dirigente muy fuerte, que era Amílcar Acosta, que luego fue ministro y todo. Y te digo, ahí sí comenzó lo que yo llamaba la lucha de clases. Eso tuvimos un año en que 6 meses nos la pasamos con un consejo directivo permanente. Todos los días nos reuníamos porque a las 2 de la tarde se armaba el lío allá. El ejército no dejaba salir a los estudiantes. Nosotros los decanos nos tocó sacar estudiantes en las maletas de los carros. 2 o 3 de los decanos, porque había un sector muy conservador que decía que el decano de economía, el decano de ingeniería y no sé quién, y yo estábamos en las listas de orden público de la Cuarta Brigada, porque supuestamente éramos los decanos que le dábamos como un sentido a todo eso, en la cosa de que era una lucha, digamos, que tenía sus razones. No estoy muy seguro que ahora, digamos, que todo eso fuera cierto, pero claro, fueron el precio que uno paga por el poder cuando se es joven. Hubo lucha de clases todo el año y yo salí tan hastiado de eso, tan aburrido, y me di cuenta que lo mío no era el poder. Es decir, que el poder es muy bueno para estudiarlo, pero que yo no sirvo para estar yendo a reuniones todo el berraco día, ni para que un tipo al que yo le diga lo que me contabas ahora que te digo, el estudiante. No. Es decir, al que a mí no me... O sea, que esa forma, digamos, de que un tipo al que yo le digo no, después me diga que estoy equivocado 7 veces y que todo tenga que ir a consejos y entonces quedé hastiado del poder y de eso no quise volver a aceptar un solo puesto de nada. El único puesto que acepté en la universidad fue coordinador del área académica, pero nunca quise volver porque me di cuenta que ese no era el poder y cometí muchos errores realmente. No, yo creo que lo veían como un centro de formación profesional que no era conflictivo en ningún sentido. No se planteaba, es que la transformación de los años 60 fue de una profundidad que por lo menos, no sé si todos los viejos, ya las personas mayores tengan la misma percepción de que en su vida conoció cosas únicas, pero yo sí tengo la impresión de que lo que se pasó en los años 60, yo no lo he vuelto a ver repetir hasta ahora, que la tecnología hace 15 años produjo otro cisma, pero eran verdaderos tsunamis. O sea, no es que se fueran cambiando unas pequeñas cosas, no, es que era un tsunami, era un movimiento general. No, yo creo que no, yo creo que ya la universidad, desde los sectores conservadores, empezó a ser un problema, que antes no lo era, porque las universidades eran centros para formar profesionales, unos profesionales que le servían a la sociedad. Entonces, no, yo creo que
esos años 70 en adelante, porque ahí comenzó ya a haber cierta violencia, y ya cuando yo me retiré en el 72, del 72 al 75, que estuve fuera, sí que hubo actos de violencia. Fue cuando incendiaron las oficinas administrativas, cuando hubo un estudiante muerto, cuando incendiaron un bus y se murió una monja, nunca me olvida. Me fui porque salí muy desgastado. No quería, digamos, ya más ese ambiente. Además quería probar un poco el ejercicio profesional y salí tan cansado de la decanatura. Fueron porque habían pasado 3 años y porque de todas maneras el pan que uno se gana en la universidad es el mejor pan que uno se puede ganar. O sea, yo nunca me he ganado el dinero de una manera más noble que cuando me la gané enseñando, porque al fin y al cabo lo que te pagan es por aprender y por transmitir. Es decir, eso sí no te lo da, es decir, todo el otro que te pague algún trabajo te está pagando un resultado y ese resultado es externo a ti. En cambio, el estudio te están pagando por un resultado que te enriquece. Entonces volví a la universidad con la idea de estar medio tiempo, pasaron muchas cosas, ARED se fue, en esos 3 años en que me retiré, me nombraron de secretario de ARED. Sí, se percibió Julio y se materializó con motivo de la huelga de que hablé ahora, porque claro, cuando se hizo esa huelga y los profesores renunciamos, los profesores que renunciamos quedamos matriculados como profesores gaviristas. Y el otro sector, donde estaba Guillermo Ochoa, donde estaba un poco Humberto Botero, creo, en fin, otro grupo de profesores quedaron como los antigaviristas. Y eso fue una marca de la que nunca nadie se pudo desvincular. Ahora, cuando yo me retiro, ya no recuerdo si entra Luis Fernando en la decanatura, Luis Fernando Vélez, es el hombre más inteligente que yo he conocido en mi vida. Es decir, no he conocido una inteligencia igual a Luis Fernando, tan inteligente que rayaba ya digamos, para mí la normalidad. Pero fue compañero suyo de... Sí, claro, fue mi vicedecano, porque como yo me mantenía en las reuniones del consejo directivo, todo el peso, digamos, administrativo interno, yo no sé la organización actual, pero en esa época el vicedecano llevaba todo, porque uno pasaba en reuniones del consejo directivo y en las comisiones del consejo directivo. Y Luis Fernando después llegó a la decanatura, Mario Restrepo creo que también fue decano. O sea, ya los ecos de lo que se quiso hacer con Gaviria y con ARED no se fueron nunca de la facultad hasta que yo la conocí, hasta el año 2004-2005. Yo no sé si haya habido un cambio, digamos, de timón, un timonazo tan fuerte a la orientación de la facultad como la que se dio con la llegada de Gaviria en la decanatura en el año comienzos del 67 quizá, o finales del 66. En mi visión actual es que solo el capitalismo produce riqueza. Es el peor sistema que tenemos, pero todos los otros no han producido sino miseria sin libertades. Entonces, o hacemos capitalismo con libertades o hacemos capitalismo con dictadura. Yo prefiero el capitalismo con libertad. Y me ilusiona un poco ver que detrás de esta filósofa Cortina de España están yendo los empresarios colombianos, porque es que el empresariado tiene que pensar, o sea, ellos son los dueños del capital, pero todos tenemos que vivir mejor. O sea, todos tenemos que vivir mejor porque si no, o sea, el mundo se vuelve invivible. Pero entonces creo que el fracaso en esencia del socialismo con el que yo soñé toda la vida, que se podía crear el nuevo hombre. Cuando llegó la pandemia discutí con amigos que me decían, de la pandemia va a salir un nuevo hombre. No va a salir nada, va a salir el mismo egoísmo. Como decía el poeta Hernández, mi nombre es barro, aunque Manuel me llame. O sea, uno es barro, entonces eso no va a cambiar. Entonces, si a mí me dijeran, no, se entra aquí 3 políticos, vea, pongámonos de acuerdo en que vamos a hacer capitalismo. Eso sí, vamos a hacer capitalismo social, pero no me metan medidas socialistas. No, vamos a hacer capitalismo, un poco lo que trató de hacer Lula. Vamos a hacer capitalismo, porque Lula hacía socialismo de exportación, con Chávez y todos esos, pero hacia adentro lo que hizo fue capitalismo y capitalismo fuerte. Entonces, si vamos a ver capitalismo, hagamos capitalismo social, pero pongámonos de acuerdo en eso, porque yo veo que se sientan a negociar
Y hay unos que sí creen en el capitalismo y hay otros que van con el capitalismo hasta un punto porque lo que quieren es cambiar el sistema. Es decir, yo creo que ese es el diálogo de sordos en que estamos. Ah, no, si yo digo eso, me imagino que me echan a correr, pero yo diría eso, es que usted cree ahora. ¿Cómo enfocar el derecho laboral en esa lógica? no, en esa lógica yo diría buscar las normas que correspondan a eso. O sea, ¿qué sentido tiene, digamos, en la reforma volver una huelga de minorías? Es un acto de ignorancia. La conquista de la huelga como un derecho de mayorías costó vidas, vidas que están documentadas en la literatura y en el cine, cuando se autorizaba el ingreso de sectores de trabajadores contra otros que estaban en huelga. ¿Cómo vamos a volver? ¿Qué es ese retroceso? ¿En nombre de qué? ¿Por qué nos vamos a devolver? La huelga tiene que ser un derecho de mayoría porque eso sí paraliza toda la empresa. Así las oficinas del presidente estén en el edificio Coltejer. Pero entonces ahora yo veo que es un progreso que cualquier grupo de trabajadores pueda salir a la huelga y entonces vamos a volver a la guerra social del esquirolaje y eso. Entonces no, yo ya no pudiera enseñar derecho laboral porque tengo estas ideas. La estabilidad la da que haya demanda de trabajo. Crear una estabilidad artificial, dando 60 días de indemnización por año de servicio, eso es artificial, eso es para los pocos que están colocados, que solo va a espantar. Ahora hay que dar estabilidad, sí. Hay que volver a insistir y reglamentar mucho las cesantías. Eso debe ser para vivienda y como la norma lo dice, un pago al cesante. Esa facilidad con que todo el mundo saca asilo, es que su seguro está en las cesantías. Ese es un pago al cesante. Todas estas cosas, si yo la digo en una universidad pública, me sacan allá a pedrada. Pero yo creo que ese es el diálogo que se tendría que hacer en Colombia. Porque si usted me dice, vamos al modelo socialista, yo le digo si lo acompaño o no. Pero dígame eso dónde ha funcionado y cómo va a funcionar. Si no, vamos al modelo capitalista, perfecto, vamos al modelo capitalista y vamos a ver cuál va a ser la función social de la propiedad, que es lo que dice la Constitución. Vamos a trabajar la función social de la propiedad. Pero me ilusiona eso. Vi que hace 15 días sectores muy importantes de Confama, de AFID, de ASEF, fue un seminario con la cortina de 8 días hablando de lo que llaman el capitalismo consciente, porque hay un sector que sabe que como vamos muy mal. O sea, pero tampoco el otro sector está también loco creyendo que si regresamos las cosas, eso es un progreso. No, yo creo que el regreso, o sea, hay que caminar hacia adelante. Pero si yo dijera todas estas cosas, desde luego. Muchas gracias, profesor. No, por de este nada. rato. Me alegra mucho y les decía que le contaba a Lina que ahora con los años, de los pocos lugares con los que yo sueño, es que estoy en la facultad. Porque es extraño. Julio, sigo soñando con España, que fue un país como yo pasé 4 o 5 veces al año durante 20 años por España. España es como mi segundo país de verdad. Y no sueño sino con España y con la universidad. Todavía recuerdo los edificios, las subidas al 4.º piso, esas esperadas el último día de diciembre del cheque. Esa cosa La tan... estabilidad. No, yo creo que inicialmente hubo un proyecto teórico. Es posible que el proyecto teórico se haya quedado en la medida en que se consiguieron cosas. Había más profesores de tiempo completo. Entonces es posible que al haber más profesores de tiempo completo se creía que iba a funcionar, que iban a funcionar las otras cosas. El consultorio jurídico funcionaba mucho mejor. No sé, el centro de investigaciones. O sea, pero digamos, el proyecto teórico que teníamos desapareció. Y no sé si, por lo menos hasta que yo estuve, nunca volvimos a hacer reuniones como para evaluar qué hacer ahora con el derecho. Claro que tampoco se había presentado este último tsunami, que este tsunami tecnológico, y ahora lo de la inteligencia artificial lo pone a uno en unos antecedentes de que hay que enseñar en la universidad. Sí, no, yo creo que es cierto, o sea, yo no sé cómo se está enseñando ahora, pero lo que yo sí percibo es que desde que regresé en el año 75, ya hasta el momento en que estuve había una cierta inmovilidad a nivel teórico, o sea que nunca se volvió a rediscutir el proyecto y las ideas teóricas que había detrás de la concepción de Gaviria, que era una concepción no tanto sobre el derecho, sino sobre la enseñanza
del derecho. Que la gente por vez primera pudo terminar la carrera sabiendo redactar un poder, porque no se lo habían leído, sino que lo sabía redactar, porque se puso un profesor al frente del consultorio y todos los profesores nos daban unas horas asignadas al trabajo en el consultorio. Yo cuando volví en el 75 tenía horas asignadas al consultorio. Entonces llegaba un negocio laboral y el estudiante, digamos, le asignaban el negocio y él me buscaba para, hombre, ese negocio que busca, vea, aquí, usted tiene que coger una demanda y una demanda son un derecho que se fundamenta en unos hechos que usted tiene que probar. Esa es la estructura de una demanda. Entonces uno le explicaba eso al estudiante y el estudiante redactaba, no sé cómo sea ahora, ella redactaba la demanda y uno luego la revisaba. Entonces ya, porque la idea era que no hubiera ese aterrizaje brusco de que alguien terminara una carrera sin haber redactado un poder. Yo creo que eso fue muy, muy valioso. No sé qué presencia tenga ahora, pero a mí me parece, digamos, definitivo, a pesar de que a mí todo este desarrollo tecnológico me deja absolutamente mudo, porque no sé hacia dónde vaya a evolucionar esto. La inteligencia artificial me parece cada vez más aterradora y no sé qué vaya a hacer de las universidades. Los jóvenes, pero los jóvenes ya no quieren leer, es posible que todo se vaya a volver visual. Ya los estudiantes lo que quieren, muéstreme cosas. O sea, ya no me ponga a leer 20 páginas. Doctor, usted no me puede, más bien, ¿por qué no leemos esto de otra manera? Es que 20 páginas es mucho, ya poner a leer a alguien 60 páginas, hombre, para eso necesito una beca. Como con expectativas, pero muy localizada en el área de los que eran profesores de Derecho Constitucional. Es decir, yo no la vi nunca como una gran transformación. Ha tenido efectos prácticos mayores de los que yo en ese momento. Ahora, la verdad es que en mi escala de intereses, el derecho ha coexistido con otros intereses, en términos que yo no vivo en función, digamos, del derecho. Yo vivo en función, pues, de la vida, y entonces me interesan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces es muy difícil que yo me focalizara, o sea, para los estudiosos, recuerdo los que enseñaban constitucional en esa época, que ya no recuerdo si era, quién era, el cambio era muy importante. Y yo creo que ellos empezaron a estudiar y uno veía que en esa constitución, digamos desde el punto de vista laboral, porque yo tengo ahora ya tampoco disco duro, que yo lo utilizo en las cosas muy inmediatas. Entonces yo ya no estudio cosas que no me interesen por pura cultura, porque uno mientras más sepa mejor. O sea, uno debe saber de todo, pero cuando ya el disco duro de verdad no alcanza, yo tengo muy focalizado mis centros de interés. Entonces, de la Constitución Nacional, a mí me interesaba con esa mirada ya egoísta del conocimiento el artículo 53, que dice cuáles eran los principios rectores de derecho laboral en Colombia. Y ese berraco artículo nunca lo reglamentaron. Entonces, al final, a mí la Constitución, lo que yo siento son las tutelas, que me toca como abogado o presentarlas o responderlas. Pero la expectativa, que era el artículo 53, que era un artículo, digamos, potencialmente muy rico, pero claro, de un desarrollo muy complejo, porque hay intereses muy contradictorios. De manera que yo creo que los especialistas sí vieron muchas cosas. Yo vi el artículo 53 y nunca lo desarrollaron. Y después hemos visto el desarrollo a veces abusivo de las tutelas, pero que evidentemente le han permitido a la gente salvar su vida y salvar derechos fundamentales. Que podía haber en la estructura un cambio importante, pero también veníamos como de muchas reformas constitucionales. Entonces los que no éramos constitucionalistas, sí, ojalá la apliquen. Ahora, a mí me preocupó siempre, porque ya me cogió también ya muy mayor. Yo hoy por hoy distingo muy bien los ámbitos teóricos de los prácticos. O sea, a mí no me digan qué es bueno hacer, decime qué se puede hacer. Entonces, o sea, a mí ya como que no tengo tiempo, ¿cierto? De oír un cuento de que muy bueno, hombre, claro, muy bueno que haya educación, muy bueno que haya salud, muy bueno que haya vivienda. No, ponémelos en orden y qué vamos a hacer en cada cosa, pero que se pueda hacer. No como porque entonces entonces yo era muy práctico. A mí me preocupó el 53, pero sí recuerdo que hubo mucho debate y hubo mucho seminario
y cosas, pero de especialista, nunca fui a esa vaina. No estoy seguro, sé que hubo egresados que eran egresados de la universidad como Manuel Muñoz, que ha sido siempre, que era un abogado laboralista muy, con una camiseta muy puesta como abogado del servicio de los trabajadores. Manuel estuvo en el equipo asesor de uno de los ¿cómo era que lo llamaban? ¿Constituyentes era? Constituyentes. De los constituyentes. Y no recuerdo quién más. El recuerdo que tengo es que no hubo como ese nivel de interpelación. No sé si yo ya estaba en otro mundo, porque también es cierto, al final en la vida es un asunto de miradas. Es como el ejemplo que has dicho, si tú vas a ver un cubo, nunca vas a ver todas las caras. Entonces tú estás viendo una sola cara y estás convencida de que estás viendo el cubo, no, estás viendo una cara. Y la realidad es así de compleja. Es decir, nadie puede ver el cubo al mismo tiempo. Entonces es posible que yo, simplemente por falta de interés, no pueda como aportar a eso. Lo que yo sentí es que cada profesor estaba tratando de dar sus cursos y un poco, digamos, desentendido. Yo no vi, digamos, que eso generara grandes debates y los procesos de paz, por lo menos mi recuerdo es que no alcanzaron el ámbito universitario. Yo creo que ahora esos procesos de paz mueven mucho más que la opinión pública que antes. O sea, yo veo que ahora un proceso de paz, y no sé incluso si el registro de los medios, hay que ir a eso. Hay algunos documentales que están tratando de recuperar imágenes de lo que fue todo aquello, imágenes que ya se están borrando. No sé si vieron una película que llama Nuestra Película, un documental que estrenaron recientemente de Diana Bustamante, donde Diana habla de los años 89, 88, 89, y lo hace con imágenes tomadas de los noticieros directamente. Es un documental de archivo y ve uno que las imágenes se están dañando. O sea, eso no va a quedar, porque todo esto habría que reconstruirlo. Entiendo que hay libros que reconstruyen eso, pero yo no he estado como tan cerca de eso. Me voy volviendo con los años, tengo cierto pesimismo y que... Escepticismo. ¿Cómo? Escepticismo. Sí, cierto Yo no creo que sea pesimismo, sino cierto escepticismo. Es que no, en especial porque son procesos que han estado, en mi sentir, muy al servicio de alguien que se quiere aprovechar de ellos. No, hombre, mira, el doctor Benigno nos enseñó a nosotros sociología y filosofía del derecho. Era un hombre muy esforzado, pero todo su conocimiento estaba concentrado en los libros. Era un tipo, digamos, poco creativo. Carlos tenía una mirada pues mucho más amplia, es decir, el doctor Mantilla conocía a Kelsen de lectura, ¿cierto? Carlos lo tenía muy asimilado y todas las teorías de Carlos del derecho de los jueces y todo. O sea, era un conocimiento mucho más dinámico el de Gaviria, nada que ver con el movimiento, con el conocimiento de Mantilla, que era un conocimiento muy esforzado, porque ese hombre leía y estudiaba y mantuvo estudios de derecho. Mantuvo esa revista que la hacía prácticamente él solo, con las uñas. Un poco es uno de esos méritos callados que quizá la juventud no le da. Yo tampoco le di muchos méritos en mi momento, pero después entendí que había en esa persistencia un aporte y un acto de como de integridad, pero en ese momento no lo percibí. ¿Cómo? Porque otro de su generación Sí, se claro. burló mucho de él. No, y yo creo que yo compartí mucho de esas burlas en su momento. Es que te digo, solo con el pasado, porque además él solo con el paso de los años y la salida de la decanatura, mejor dicho, he apreciado mucho. Es como cuando ahora un director de cine me hace una película con 84 años y encuentro defectos en la película. Digo, bueno, pero ¿destaco los defectos o destaco el coraje de que una persona a los 84 años esté haciendo una película? Entonces son como los años los que me han enseñado a tomar ciertas distancias que uno de joven no puede tomar. Porque uno al final, y ese es un dicho que para mí es absolutamente cierto, todos empezamos de incendiarios y terminamos de bomberos. O sea, porque es así, uno quiere cambiar el mundo y si los jóvenes no quisieran cambiar el mundo, esto no se movía. Pero al final uno se da cuenta que quemarle un carro a un señor
que es su único patrimonio, que dejar ciego a un policía que es más pobre que la familia del estudiante, que los estudiantes por lo menos salen a manifestarse con celulares de 2 y 3 millones de pesos, y un pobre policía de esos no tiene nada. O sea, que esos son actos, digamos, que no conducen a ningún lado. O sea, que detrás de eso no hay nada. Es decir, que todos los muertos que hemos tenido, los heridos, todo eso es, o sea, yo no creo en la sangre de los héroes. En eso comparto la idea de Brecht. Pero pobre país, pobre de un país que necesita héroes.